Hola, hoy quiero compartir contigo un audio diferente. Escucharás de inicio una campana. Por favor, cierra los ojos, escúchalo todo. Pon atención a cada detalle, a cada sonido. Después, escucharás de nuevo la campana para que abras los ojos y comience a platicar contigo. Empecemos. El día de hoy, el tema que quiero platicar con ustedes, como ya lo vieron en el título del video, es un tema que a mí en lo personal me ayudó mucho pues a seguir creciendo y a entender muchísimas partes del proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente sin paciencia, pues no podríamos dedicarle o darle el tiempo que le corresponde a cada cosa, ¿no? Muchas veces la paciencia la, la vemos como muy escasa, puede ser muy escasa, puede ser muy incómoda para algunas personas, o inclusive puede ser frustrante, y en mi caso eso fue, o sea, no fue ni incómodo, en ningún momento lo ha sido, no ha sido escasa, bueno, sí, en algún momento de mi vida sí lo fue, eh, pero ha sido frustrante, o había sido frustrante, mejor dicho. Lo replanteo, había sido frustrante. ¿Por qué? Porque yo veía, yo en mis aceleres, en mis cosas del día a día, yo sí era paciente en algunas cosas, pero en algunas otras no. Y realmente, inclusive de manera interna, me causaba como un conflicto interno, porque no lograba mi mente como trabajar en la parte de realmente en qué momento sí tengo que ser paciente, en qué momento no del todo, pero pasaba mucho también que cuando no era lo suficientemente paciente, me costaba muchísimo trabajo encontrar las palabras adecuadas para externar lo que correspondía. Entonces, en determinado momento para mí fue más fácil, o en muchas ocasiones desafortunadamente, pero lo admito, lo acepto y trabajé en eso para evitar que volviera a suceder. Es que para mí en ocasiones, por mi falta de paciencia, para mí fue más fácil apuntar hacia adelante y, pues, si bien no culpar, pero sí decir que pasaron las cosas y no necesariamente fui yo la principal responsable, ¿no? Entonces,
pasó mucho en todo este trayecto que como yo tengo un ritmo de vida muy acelerado, siempre he sido muy inquietita, pues para mí era frustrante porque decía, ¿cómo es posible que lo que yo hago, ojo que no tenemos que comparar lo que nosotros hemos hecho o hacemos con lo que hacen otras personas, porque cada quien tiene su propio ritmo, pero yo decía, ¿cómo es posible que lo que yo hago en 5 minutos tú te estás tardando 1 hora? ¿Qué factores pueden haber ahí? Uno, que las personalidades son diferentes. Dos, que los procesos los entendemos de manera diferente, justamente por el primer punto. Y el tercero es que cada quien lleva su propio ritmo. Más no significa obviamente que tenemos que soltarle mucha holgura a muchas cosas o personas, pero sí hay que respetar los ritmos, ¿no? Entonces para mí era frustrante, pero también era frustrante en el aspecto personal. En el aspecto personal en el sentido de cómo algo que, no sé, en la escuela, por ejemplo, cuando sentía que no pasaba lo suficientemente rápido el tiempo, a mí me causaba mucha frustración, mucha molestia, porque yo decía, ¿por qué no se apuran en hacer las cosas? ¿Por qué no califican rápido? ¿Por qué no hacen esto rápido? ¿Por qué no aquello rápido? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y todo lo quería rápido, pero pues no son las maneras, ¿no? Y me causaba frustración. Y también me causaba mucha frustración, por ejemplo, en tiempos de pandemia, pues me causó justo mucha frustración y de ahí nacieron las pequeñas que están detrás de mí, porque fueron mi pasatiempo o mi actividad, pues sí, que me ayudó como a empezar a trabajar otras partes de mí, ¿no? Y todo empezó con una sábila que me regaló mi mamá y que empezó a tener muchos hijitos y después yo me puse a sembrar los hijitos en otras plantas y después empecé a tener otro tipo de plantitas. Después sembré jitomates, sembré tomates, papas, unas papitas que salieron así. Intenté zanahoria, nunca se dio. Pero ¿saben qué pasó? Que yo me di cuenta, porque todos somos pacientes en ciertas cosas, pero impacientes en otras cosas. Yo me impacientaba o me frustraba, desesperaba el hecho de no saber en qué momento íbamos a salir de ese confinamiento, ¿no? Pero me hice de un pasatiempo y mi pasatiempo era mi cultivo, ¿no? Mi huertito. La primera vez que lo sembré, no, no dio fruto de nada, absolutamente nada. Eran jitomates, lo recuerdo muy bien, eran jitomates y no querían nacer y no querían nacer y no quería germinar la semilla y veía yo videos y veía tutoriales y me puse a investigar y puse a prepararme la tierra y me puse a hacer un montón de cosas y ¿saben qué descubrí? Que siempre sí era paciente, nada más que no quería hacerlo o no me estaba dando el tiempo de hacerlo, ¿no? Porque yo justificaba que yo no era lo suficientemente paciente por la falta de tiempo, por mi trabajo y mis actividades personales, pero realmente no, y conozco muchas personas que son muy pacientes, que de verdad me sorprende y les admiro muchísimo esa virtud, porque sí es una virtud y vamos a ver de eso, sí es una virtud la paciencia, ¿no? Entonces, pues hablo de esta manera porque quiero que entendamos juntos que si bien, aunque cada uno tenemos nuestros ritmos y nuestros procesos, los manejamos de manera diferente, la paciencia es la paciencia y realmente creo que es de mucha voluntad y de mucho esfuerzo propio el trabajarlo. Y justamente pues la manera de trabajarla es
es hacerlo de una manera consciente, ¿no? Es decir, la paciencia, aunque en muchas ocasiones se interpreta como pasividad o como resignación, pues realmente no es así, realmente es una manera muy fuerte, muy poderosa de, de una resistencia consciente ante ciertas circunstancias, ¿no? O sea, sí es cierta pasividad, sí, pero no es una pasividad completa. O sea, me refiero a que no significa que me voy a apaciguar y que ya no voy a hacer nada, no. O sea, tengo que seguir haciendo, tengo que seguir los procesos, pero tengo que ser tranquilo, tengo que darle su tiempo, ¿no? Y esto nos da pie a la siguiente parte. El tiempo que realmente nosotros le damos a las cosas también implica mucha paciencia. A mí me pasaba mucho esto. Eh, el, el no lograr, y eso es algo que yo he trabajado mucho, porque yo siempre quería las respuestas de todo, pero saben que nunca vamos a tener las respuestas de todo, jamás, jamás, jamás. Porque yo siempre quería entender el porqué de las cosas, siempre quise tratar de saber por qué alguien ya no me hablaba, por qué algo no me funcionaba, por qué no estaban saliendo las cosas como yo quisiera o yo quería que salieran. Pues al final eso era una falta de paciencia completa, ¿no? Y entre tanto, tanto, tanto cuestionamiento, pues obviamente me empecé a volver una persona muy impaciente porque todo quería rápido, ¿no? Y pues justo empieza a suceder que cuando yo empiezo a pasar como por ciertos procesos internos, que realmente eso es lo que sucedió, empiezo a pasar por ciertos procesos internos, me empiezo a desesperar, me empiezo a exasperar y empieza a nacer esta frustración de no saber qué carambas me va a pasar, qué es lo que va a pasar en el futuro. No estaba siendo paciente ante los procesos. Y eso es algo que nos falta mucho. La paciencia, el tiempo que le debemos dar a cada proceso, a cada etapa de nuestra vida, a cada momento, porque no podemos estar tan acelerados todo el tiempo, a pesar de estar en un mundo tan, pues ya tan rápido, que nos pide unas respuestas tan rápidas, que nos pide reacciones inmediatas. Siempre hay que tratar de salir del molde y realmente el molde que estamos viviendo ahorita es muy complejo, es muy complicado. Y entonces, pues justamente, ¿qué es lo que pasa? Que nos piden una respuesta rápida a cambio de una recompensa, de una redituación de cierta manera. Y sin darnos cuenta nos estamos exigiendo de más. Nos estamos exigiendo de más y estamos entrando en un círculo vicioso que realmente no nos va a llevar a nada más que a un cuadro de estrés crónico. No podemos llevar un ritmo de vida así. También tenemos que ser muy pacientes con eso, porque imagínate en 10 años qué estilo de vida te espera por la falta de paciencia ante las situaciones que te son ajenas, porque eso es muy importante. Cuando algo no es ajeno y cuando aprendemos lo que nos es ajeno, de verdad nos simplificamos muchísimo la vida. Pero cuando no, entonces empezamos a crear este bucle de querer entender cómo están sucediendo las cosas, ¿no? Y muchas veces no nos queda más que sentarnos o calmarnos, respirar. De verdad, contar hasta 10 funciona, pero sobre todo confiar justo en el proceso, justo en nosotros mismos, en cómo estamos haciendo las cosas. Si tú estás seguro, o sea, si tú sabes lo que tienes que hacer, sabes hacer tu trabajo, entonces debes confiar muchísimo en ti. Pero si no tienes la confianza suficiente en ti, entonces también hay que trabajar la confianza, la autoconfianza, para que de ahí
deriven otras muchísimas cosas positivas, ¿no? Y pues a mí me pasaba eso, me pasaba mucho que yo quería todo tan acelerada y empecé a entrar en un cuadro crónico de estrés muy fuerte y yo no quería terminar como otras personas que yo había visto antes, entonces no, no era como lo que yo quería, ¿no? Y justo, voy a hacer un paréntesis aquí, justo porque estoy haciendo este episodio aquí arriba. Te voy a explicar por qué. Si escuchamos eso, son cosas que están fuera de mis manos, ¿ok? Son cosas que yo no puedo controlar. Yo no puedo salir a decirle a la persona, oye, estoy grabando, por favor, vete a hacer, o sea, vete a vender a otro lado. No, no, porque yo no puedo interferir en el proceso de estas personas, ¿no? De eso viven. Entonces, ¿a qué tengo que ser paciente también? A mi entorno, a lo que está pasando a mi entorno y que definitivamente no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Aquí en mi casa, pues es esto, ¿no? Eh, en el tráfico, pues es algo que no puedes controlar, no porque te enojes, no porque estés tocando el claxon todo el tiempo, las cosas van a cambiar, ¿no? En el metro, por ejemplo, no porque me aferre a quererme meter porque ya estoy impaciente de que ya llevo 3 metros, que ya van 3 metros que pasan y de verdad nada más no entro. Entonces, que se ha normalizado tanto este ritmo de vida que el hecho de decirte lo del metro hasta causa risa y está tan normalizado este estrés que me asusta de alguna manera, ¿no? Pero bueno, realmente justo el por qué yo hice esto aquí, este video justo de la paciencia aquí es por eso, porque yo conozco mi entorno, ¿no? Entonces, yo sé que de repente pasa la de los tamales, pasa la de los elotes, pasa el tren que por aquí pasa cerca, no sé, el vecino, el perro del vecino, no sé, ¿no? Son cosas que no están en mis manos y a lo que tengo que ser paciente, paciente conmigo para entender que no está en mis manos y paciente con el entorno, porque al final el perro no tiene la culpa ni el vecino sabe y aunque supiera pues tampoco va a dejar de hacer sus cosas solamente porque alguien más está haciendo otras, ¿me explico? Entonces también hay que ser pacientes y conscientes en eso. Y pues bueno, teniendo este brevario cultural, pues justo nos pasa esto, ¿no? Que pareciera que yo me estoy quedando sin hacer nada, que me estoy quedando quieta, que no quiero hacer nada y que me tengo que aguantar, ¿no? Y pues sí, de cierta manera me tengo que aguantar, pero al final también depende de mí, o sea, si yo me quiero estresar, si yo me quiero molestar porque hay ruido, porque están X cosas alrededor, ese no va a ser problema de esas personas o de eso, que es, de ese animalito o lo que sea, sino que va a ser mi problema porque yo me estoy absorbiendo algo que es del exterior. La ciencia nos enseña a movernos en el ritmo correcto. Y justo, como les decía, no es como quedarnos callados, no es como quedarnos quietos sin hacer nada, no, sino más bien, inclusive creo que nos ayuda a trabajar la resiliencia, el hecho de ser paciente, porque nos ayuda a soportar o a tolerar muchísimas cosas sin quebrarnos. ¿Por qué? Porque la paciencia implica entender los procesos, tener comprensión de lo que está pasando alrededor, lo que está pasando a alguna persona. Entonces, al momento en que tú tienes ese nivel de comprensión y de paciencia, pues la resiliencia ya viene, ¿no? O sea, viene ahí agarradita de la mano de estos dos y justo pues lo que hace es que te ayuda a avanzar sin prisas, sin aceleres y te ayuda a llevar un ritmo de vida pues un poquito más relajado, ¿no? O sea, sin tanto estrés. Ahora, yo por aquí me anoté algunas cosas que yo trabajé y que me han ayudado mucho.
y que es justamente, primero, que ser paciente no te hace débil, sino más bien es una fortaleza interior, como te decía, es una manera de mostrarte temple, o sea, mostrarte templado. ¿Qué es importante para que la paciencia se mantenga con nosotros? Debemos tener expectativas realistas. ¿Por qué? Porque imagínate que tú le depositas una expectativa muy alta, no sé, hablando de un partido de fútbol, ¿no? Ya es la semifinal y está por ganar tu equipo favorito, ¿no? Pero entonces tú tienes unas expectativas muy altas en él, en un jugador en específico, ¿no? Y de repente, ¡pum! Y no eres paciente en entender que a lo mejor antes del medio tiempo recibió una llamada o alguien le dijo algo, no sé, o sea, no sabemos realmente qué pudo haber pasado, que hizo que un jugador, ese jugador estrella que tú veías y admirabas y todo, que ese jugador, en lugar de anotar gol, pues no hiciera nada, ¿no? Entonces, cuando tú ajustas tus expectativas y en este caso disfrutas un partido de fútbol por el hecho de ser un partido de fútbol que sí está tu equipo favorito, pero no tienes unas expectativas tan altas, entonces eso también ayuda a que la paciencia vaya ahí, o sea, va ahí como junto con pegado, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás esperando resultados instantáneos o resultados excelentes o perfectos, a tu parecer, porque la perfección también es subjetiva, sino que más bien aprendes a disfrutarlo, aprendes a disfrutar ese partido, aprendes a disfrutar el proceso que llevó a que ya fuera que ganaran o que no ganaran, pero lo disfrutaste, ¿no? Eh, También justo ayuda a reducir el estrés, a mí me ayuda a empezar a reducir los niveles de estrés, porque dejé de pensar en el debería ser ya ahora en este momento y empecé a pensar en entender cuándo es el momento de esperar para actuar, porque si no estoy hablando de impulsividad y también, pues eso es impaciencia, ¿no? Nos genera también autodisciplina, a mí me generó autodisciplina, se los tengo que decir, porque si bien aunque yo trabajaba y yo le tenía paciencia a muchas cosas y tenía mucha autodisciplina, me siguió enseñando después de esta rachita, ¿no? Me siguió enseñando a que postergar una gratificación o un premio inmediato es mantenerme, o sea, me mantiene en el camino sin la necesidad netamente de querer recibir una respuesta o una recompensa inmediata. O sea, ya en el momento, yo ya hice, pues ya, ¿no? Entonces eso me ayudó también a tener esa autodisciplina de entender que las gratificaciones o recompensas también llevan su tiempo, ¿no? Y pues eso a su vez me ayudó a fortalecer un poquito más mi carácter, y el carácter no es ser grosero, no es ser así mal encarado ni nada, no, no, no. El carácter es esas peculiaridades internas que yo tengo que me caracterizan, justamente de ahí viene el carácter, ¿no? Es algo que te caracteriza. ¿Y qué me ayudó a cambiar? La paciencia fue mi lenguaje interno, el cómo yo me percibía a mí, cómo me comunicaba hacia mí misma, y el quitarme esa idea de la cabeza de que realmente yo no estaba avanzando en algo, ¿me explico? Eso también es ser paciente, me ayudó mucho a entender esa parte, a reconocer mis procesos, a ser más realista, a ser más analítica, eh, e inclusive eficiente, porque cuando algo no está saliendo, digo, a ver, vamos a darle un tiempecito, dejo de hacer esto y me sigo con aquello, ¿no? Entonces todo esto se empezó a conjuntar y empezó a tener sentido, no hace mucho, porque
si realmente hablamos de paciencia, pues dejamos de hablarnos de manera cruel o dura hacia nosotros mismos. Y empezamos este lenguaje interno empieza a ser positivo, empieza a ser como de, ok, no pasa nada. Y aunque pasara, si tú dependes de algo que está fuera de tus manos, ¿qué puedes hacer? Si tú quieres tratar de avanzar y no puedes porque está fuera de tu alcance, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues empiezas a avanzar o trabajar en otras cosas en lo que aquello se resuelve, aquello que es externo se resuelve, ¿no? Eso es un avance del día a día. Es algo que no nace, bueno, sí nacemos con ella, pero que no sale de la noche a la mañana. Y a mí lo que me ayuda, y se los digo de verdad y de corazón, es que cuando empiezo a sentir esta sensación de la impaciencia, porque es natural la impaciencia, cuando la empiezo a sentir, respiro profundo por la nariz, respiro muy profundo y entonces pienso. Y es como un mantra que yo tengo, ¿no? Cuando empiezo a respirar así, lo que me digo es, inhalo lo que quiero y lo que necesito en mi vida y exhalo lo que me daña. Exhalo todo eso que es tóxico. ¿Y qué es tóxico? ¿Qué es malo? ¿Qué me es negativa? La impaciencia. Entonces, cuando empiezo a ver o a sentir eso, empiezo a inhalar y digo, inhalo paciencia, exhalo impaciencia, inhalo paciencia y exhalo impaciencia. Y eso en repetidas ocasiones lo que va a hacer es que de verdad de cierta manera nos reprogramemos. Cuando te hablas a ti en positivo y hablas de las cosas que tú quieres lograr en positivo, es increíble el ver cómo de manera progresiva van viéndose los cambios, porque es progresivo, no es de la noche a la mañana. Y eso también es parte de la paciencia, entender que todo es progresivo, ¿no? Entonces, no es como decir que no es una virtud la paciencia, porque sí lo es, porque esta virtud nos ayuda a mantenernos sin quebrarnos, nos toma de la mano, nos lleva en el camino, nos enseña todo el tiempo, y si nosotros no lo logramos ver, no somos pacientes con las personas, si no tenemos la paciencia o no queremos tener la paciencia de entender a los demás, de cuidarlos, de tantas cosas tan bonitas, no vayamos a culpar a otros de lo que nosotros no estamos haciendo. Y cuesta un poquito de trabajo, no voy a decir que no, pero imposible no es. Porque tenemos que ser pacientes para entenderlo. Tenemos que ser pacientes para estar en donde quiera que estemos. Y cuando somos pacientes, de verdad la vida toma otro sentido. Así que, ¿a qué te invito hoy? A que seas paciente contigo, que te escuches, que te entiendas, que sepas que todo es un proceso y ya sé que creas en Dios. Hay una frase muy bonita que dice que los tiempos de Dios son perfectos, y de verdad que lo son. Si tú crees en el universo, en las energías, en diferentes ideologías religiosas, ¿no? El enfoque es el mismo. Ese Dios en el que tú crees, o eso en lo que tú crees,
tiene tan bien acomodadas las piezas que cuando somos impacientes a ese proceso que ya está, pues de cierta manera prescrito, nosotros mismos nos saboteamos. Nosotros mismos nos metemos el pie. Y cuesta mucho trabajo levantarse cuando sabes que por la falta de paciencia se van las oportunidades. Así que, como siempre te lo digo, abrázate, quiérete y en esta ocasión sé muy paciente contigo. Este es un episodio 5 de muchos en los que la paciencia va a ser un pilar de todo esto. Y siempre piensa que lo que haces lo haces para un bien y que si no está funcionando como tú quisieras que funcionara, no significa que no estés haciendo las cosas bien. Tal vez no es el momento. Tal vez no tiene que ser ahora. Pero tú sigue. Eso que no impida que tú sigas, que no te detenga. Porque si te detienes, entonces todo deja de caminar. Cuídate mucho. Este episodio se extendió un poquito más de lo habitual que los demás, pero creo que valió completamente la pena. Así que seamos pacientes con nosotros y con nuestro entorno. Te mando un abrazo.